Quiero compartirles un video que registré este fin de semana en la laguna de Marca Pomacocha, aquí en la región Junín. Lo están viendo, son paisajes preciosos, son increíbles aquí en la región Junín. Eso es muy cerca de Lima, pero lo preocupante de esa laguna de Marca Pomacocha es que el nivel de agua ha descendido considerablemente. Hace 2 años pasamos por esta parte también durante un reportaje que grabamos sobre unos pequeños en Cachapata, y se dan cuenta, hay pequeños islotes en esa laguna que hace 2 años, 3 años tal vez, no se veían, y esto es preocupante porque quiere decir que el nivel del agua está bajando, y esto, lógicamente, la laguna de Marca Pomacocha es una de las que provee agua a Lima. Sí, es una zona que, como bien lo dices, está en la región Junín, en la provincia de Yauli, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo vemos. Pero hay cosas que acá es visible, el impacto es absolutamente real, nadie puede negarlo, desconocerlo, decir que no existe, y eso hace que nos preguntemos, ¿realmente para el abastecimiento de agua está garantizado? ¿Vamos a tener agua en los próximos meses como la tenemos aquellos privilegiados que abrimos el caño y siempre nos sale agua? Porque siempre recordamos los millones que no tienen acceso al agua en nuestro país. Así es, ojo, que en ese trayecto encontramos muchas lagunas más pequeñas que ya no están. Ya no están. Han desaparecido, o sea, ves ahí la huella de que estaban, hubo agüita, pero ya no están. Aquí desciendes un poco, es un poco complicado bajar ahí porque la misma vegetación es muy resbalosa, hay partes donde había helada, pero se notan las marcas que ha dejado en la tierra el retroceso del nivel del agua, que poco a poco ha ido perdiendo agua. Mes a mes ha ido perdiendo agua esta laguna, que es muy bonita, es preciosa, pero como les cuento, está secándose, se está quedando sin agua. Lo hemos visto también en el lago Titicaca, por ejemplo. O sea, hay denuncias, hay investigaciones respecto a cómo está bajando de nivel de manera progresiva. Lo veíamos en el lago Titicaca, tú bien lo decías, y también lo que habían señalado los expertos, que las lluvias que nos faltan de aquí a fin de año no van a llegar a completar toda esa agua que no se ha recogido a lo largo de la temporada. Así es, ojo, que uno dice, ah, claro, pero y mire cómo la gente estaba en la playa, en el mar, o sea, si hay agua. Claro, el agua del mar no es agua que puedas beber, o sea, el agua potable, el agua que podemos beber a nivel del planeta, es muy poca. Muy poca, si contamos el agua de los lagos, de los ríos, el agua de manantiales, el agua subterránea, el agua que puedes utilizar para beber es muy poca. El agua del mar no te la puedes tomar. Y lamentablemente, o sea, más grave aún, es que cada vez el agua del mar está más contaminada. O sea, es como decir tras cuernos palos, ¿no? No, y ahí estabas viendo, por ejemplo, estaba revisando un poco de la data de esta zona donde se encuentra esta laguna. Toda la población que vive en este distrito se dedica a la ganadería y al comercio. Los animales que se crían son camélidos sudamericanos, la llama, la alpaca, guanacos, vicuña, ovinos, vacunos, equinos, y de estos se comercializa su carne, su lana, su cuero, su leche. Imagínense si no tienen cómo alimentarse adecuadamente. Así es, y eso que hemos pasado por zonas donde anteriormente hemos pasado y veíamos a las alpacas pasando, es un espectáculo muy bonito, pero ahora esas zonas están o cubiertas con hielo o el paso está muy seco, entonces las ves a las alpaquitas más arriba, o sea, más alto, comiendo ya el ichu un poco más seco, y acá lo estás viendo, o sea, no se ve totalmente verde, o sea, ves algo que está un poco seco por el frío que hay, y las heladas te mantienen en esa situación, o sea, o tienes una ola de frío durísima o va a empezar a llover y puede inundarlo todo. De verdad que es una situación complicada y me imagino que la gente está preocupada porque no necesariamente encuentran respuesta. Además, ¿cómo, si durante años no has hecho absolutamente nada para ser más eficiente con el agua, abastecer a toda la población realmente de un recurso básico, ahora que te falta, ¿qué cosa vas a hacer? Así es, y justamente sobre este tema, la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, aseguró que se viene trabajando contra el riesgo hídrico que existe en nuestro país, esto frente al fenómeno del Niño. Sin embargo, no aseguró que haya abastecimiento de agua para las zonas declaradas en emergencia, entre ellas Lima. Garantiza que ante este déficit hídrico no va a escasear el agua en el país, puntualmente en regiones como Cusco, donde ya se habla de un desabastecimiento. Es algo no podemos garantizar, pero sí estamos trabajando de manera denodada con el ANA, con Midagri y obviamente con las EPS que están a cargo del ministerio,
Cabe recordar que no todas las CPS dependen del ministerio, solamente aquellas que están en RAT, que dependen de OTAS, pero las CPS están a cargo de los municipios. Entonces, es competencia de los municipios también buscar soluciones. Apoyaremos, obviamente, a estas CPS para garantizar que la población no sufra de abastecimiento de agua potable. Hay que tener en cuenta que en Lima, dentro de la costa, es en una franja costera, en una franja desértica, que de por sí depende del agua de la sierra. El agua de la sierra, y justamente esa laguna donde has estado el fin de semana con nuestro productor también, Eddie Tapia, Marca Pumacocha, no es broma, es uno de los reservorios conectados con los túneles para abastecer a la ciudad tanto de Lima como del Callao. Estamos hablando además donde son dos ciudades donde habita más del tercio de la población de todo el país. Es una situación complicada porque ya de por sí en la capital tenemos miles de personas que no tienen acceso al agua, que tienen que recurrir a los aguateros, que tienen agua por horas, y todos aquellos que nuevamente tenemos el privilegio de abrir el caño y encontrar agua, tenemos que empezar a ser conscientes de que la tenemos que cuidar, de que tenemos que reducir el tiempo en la ducha, no dejar el caño abierto mientras nos lavamos los dientes, cuando nos lavamos las manos. Tenemos que de verdad enseñarle además a nuestros hijos chiquitos a cuidar el agua. Así es. Unas horas antes de llegar a Marca Pumacocha, ya un poco desviándote un poco, en la laguna de Yuracmayo, también hay una represa, también ha descendido el nivel de agua que tiene. Y cerca de ahí, a unas horas caminando, hablo de horas caminando porque no hay autopista, no hay carretera para llegar, tampoco hay una trocha, o sea, tienes que caminar. Con nuestro productor ya habíamos tenido denuncia de las personas que viven ahí, de los comuneros que viven en esa región, que hay mucha minería ilegal. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, contaminan el agua. El agua de los ríos la empiezan a contaminar, lógicamente, para el lavado de los minerales. Entonces, es una situación en la que ellos también pedían ayuda de las autoridades de esa región para poder controlar esto, porque hay muchas personas que viven del ganado, o sea, de los animales que ellos llevan a pastorear, pero están los mineros ilegales ahí. Entonces mueren los cultivos, los animales no pueden tomar esa agua porque está envenenada, está contaminada, y encima de toda esta situación vemos que por condiciones climáticas estas lagunas se están secando, se están quedando sin agua. Entonces tenemos un tema climático que está haciendo que se acabe el agua dulce, el agua que podemos tomar, pero también tenemos un tema de la contaminación que nosotros mismos generamos a través de actividades como esta. Es que esa actividad de la minería informal, que algunos quieren minimizar y decir, no, es minería artesanal, como que uno sacara una pepita de oro y la limpiara en el río. No, es una actividad millonaria, que además está vinculada al narcotráfico, a la trata de personas, a la explotación sexual, a la explotación humana en todo su estilo, y es altamente contaminante. Normalmente nuestros políticos, nuestros congresistas se dedican a meterle crítica a la minería formal, a esa que paga impuestos, a esa que sí le deja divisas al país, pero con la minería informal nunca se meten, al contrario, pobrecitos, son allí mineros artesanales, y esa es una situación que estamos viendo en el caso de esta laguna y las adyacentes, está produciendo muchísimos daños. Así es, yo creo que debemos ya, como un tema de política de gobierno, dejar de romantizar todas esas actividades ilícitas, todas esas actividades ilegales. El transporte informal, ¿no? Hay que dejar ya de decir pobrecito. No, o sea, está lo que establece la ley, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer desde ningún punto de vista. Por supuesto, todos tenemos un marco legal en el que nos movemos. Hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos, pero concretamente es lo que genera salud. En el caso del agua, si no se controlan las actividades que utilizan este recurso y la contaminan de manera impune, ¿qué le estamos enseñando a todas aquellas personas que viven de esa agua? ¿Cómo le dices a otro cuide el agua si desde el Estado dejan que otro la malogre? Así es, y sobre todo hay que tener en cuenta que, o sea, ya se requiere una campaña urgente de gobierno para poder optimizar el agua. Empiezan las campañas. O sea, desde el agua que nosotros utilizamos en casa, hay muchos proyectos interesantes de cómo el agua con la que uno se ducha, por ejemplo, puede ir al tanque del inodoro, el agua de la lavadora, al momento que uno lava la ropa, cuando la enjuaga, también esa agua se puede almacenar. Hay filtros especiales, hay proyectos con filtros especiales para detener el detergente y utilizarla tal vez para regar las plantas, para los mismos baños.
seguros. Hay diferentes mecanismos que creo que es necesario empezar a impulsar desde el gobierno, ¿no? Para estas nuevas viviendas que se hacen, por ejemplo. Por eso siempre me acuerdo de esta campaña para optimizar el agua que se lanzó en Chile alguna vez, que incluía a los ministros. Así es. Y los ministros, hasta cómo se bañaban, ¿no? Porque puede sonar gracioso, que no, el ministro no tiene que prestarse a ese chiste, o en todo caso lo puede hacer otra persona. Pero el punto era, no te demores más de 3 minutos en bañarte. No te puedes demorar más de 3 minutos, no te puedes demorar más de 3 canciones, si quieres contarlo en música. Más de 3 canciones no te puedes demorar en bañarte, que te laves el pelo, no te laves el pelo, lo tengas largo, corto. Tenemos que optimizar nuestros recursos. Así es, bueno, predicar con el ejemplo. Eso.